RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto justamente con el decano del Colegio Economista de Piura, Raúl Martínez Luna. Qué gusto saludarte, Raúl. Gracias, como siempre, por atender esta comunicación. Muy amable. En primer lugar, me gustaría un poco conocer, ustedes han hecho un exhaustivo análisis de cuánto afectó o viene afectando a Piura todos estos daños ocasionados a propósito del Niño costero, ¿no? Ya más o menos ustedes han cuantificado y saben a qué sectores son los digamos, que han sido mayor desprotegidos, ¿no? ¿Cuál es en este caso la cifra, Raúl? Sí, gracias. En principio, como Colegio Economista de Piura, estamos conversando constantemente con diversas autoridades de todos los sectores e intercambiando información también con actores importantes, ¿no? Lo que nos permiten también estimar en conjunto con otros analistas que las pérdidas en la región Piura este año por lo que es el efecto de las lluvias e inundaciones son alrededor de $1.000 millones. Entonces, esto, ¿cómo se ve evidenciado? Se ve evidenciado en los más de 2.000 hectáreas de cultivos perdidos que hemos tenido en la región, con más de 500 kilómetros en infraestructura de riego, canales que afectan definitivamente a estos sembríos futuros que podemos tener. Hemos estado siendo afectados en lo que es el transporte. Actualmente Piura es una ciudad en donde su propio casco urbano, su capital de la región, está bombardeada por pistas llenas de huecos, y esto afecta directamente a los transportistas con vehículos menores o autos en mal estado, haciendo gasto, haciendo uso de su dinero que tenía destinado quizás para comprar alimentos, ahora usarlo en sus vehículos, ¿no? Son costos que a veces no se pueden medir, no forman parte de la estadística, pero que sin embargo afecta directamente al bolsillo de las personas. Se registra a fecha cerca de 400 kilómetros de carreteras afectadas entre caminos rurales, trochas carrozables, puentes y transporte y vías de comunicación urbana. Además, también se está afectando sectores importantes que ya hemos hablado acá también, en la maricultura, que han sido bastante afectadas con el ingreso del agua de río hacia el mar, que hizo que cerca del 65-70% de su producción simplemente muera. Entonces, Piura es una región que ahorita está siendo muy afectada porque también tenemos efectos posteriores, efectos como el dengue, que es, José, un diagnóstico que sucede en cada ocasión, en cada periodo lluvioso. Los piuranos ya sabemos que después de la época de lluvia vienen los efectos post, viene el dengue, vienen las enfermedades, y ante eso seguimos, conociendo ese diagnóstico, seguimos cometiendo los mismos errores de no estar prevenido, de continuar con esa desatención a los hospitales, a los diferentes sectores, pero también por parte de las familias esa despreocupación, porque muchas veces van a los cementerios dejando sus flores en latas o en botellas llenas de agua, que también hacen que este zancudo del dengue continúe, ¿no? Entonces, esta responsabilidad del gobierno, responsabilidad de las familias, y que son situaciones que debemos aprender. Y ahorita, este diagnóstico nos sirve para decir, oye, de aquí estamos cerca a un fenómeno del niño global, en donde ya diversos especialistas están comentando que diciembre sería el mes de inicio hacia adelante, un periodo más largo. Entonces, esto, si ahorita nada más con un par de meses que hemos tenido con lluvias, que no han sido tan continuas, han sido pequeñas, pero que nos han causado efectos y pérdidas por $1.000 millones, ¿cuánto es lo que va a causar de aquí en estos meses que viene a Piura como región? Y eso es lo que hemos estimado, cerca de $3.000 millones, 3 veces más de lo que hemos estado perdiendo el día de hoy, José. Ahora, Raúl, en relación a esta primera estimación que han hecho ustedes, que se ha perdido $1.000 millones en los primeros meses de este año, producto de las lluvias torrenciales, deslizamientos, huaicos, ya si se tiene que sectorizar, ¿qué sectores son los más afectados, ¿no? Y que esto, cómo está contrayendo la economía regional, ¿no?
¿cuáles son los rubros que han sido más afectados? Sí, sin lugar a duda es la agricultura. Piura es una región que se sostiene sobre su agricultura, ¿no? Que también genera mucha mano de obra calificada y no calificada. Y en esos más de 20 cultivos, más de 20 productos se están viendo afectados. Mango, banano, arándanos, uva, que hemos tenido grandes pérdidas en estos periodos y que definitivamente van a afectar los periodos que vienen, van a afectar sobre todo en la parte de las exportaciones, que situación que vamos recién a estar midiendo, ¿no? En los meses que vienen, los meses donde supuestamente se tenía ya que exportar este producto, hemos tenido productos perdidos. Entonces, ahí se está perdiendo, ese es el sector más afectado, porque además, si no hay hectáreas con sembríos o con producción, tampoco va a haber empleo. Y cuando no hay empleo en ese sector, la economía, sin lugar a duda, se va a ver afectada porque seguramente también los niveles de pobreza pueda que se incrementen. Entonces, sin lugar a dudas, la agricultura es el sector más afectado porque en zonas como el Valle del Chira, se ha salido justamente estas aguas del río inundando zonas que son justamente de productos exportables, productos que se comercializan, ¿no? El segundo sector más importante para mí que ha tenido su afectación es la parte de construcción, porque muchas familias, o los gobiernos locales mismos han dejado de construir, de hacer los proyectos, de hacer las obras, porque por miedo justamente a que las lluvias generen más daño si es que ellos construían, ¿no? Y el turismo, sin lugar a dudas, es el más afectado también ahorita porque los ciudadanos del interior del país no están viniendo por miedo, al dengue, por miedo a que Piura está en un estado polvoriento, un estado afectado con sus pistas y no es atractiva hacia las personas. Entonces, creo yo que la agricultura, turismo y el sector construcción han sido los más afectados con este impacto de las lluvias. Ahora, la proyección que ustedes hacen y vale la preocupación desde el Colegio de Economistas y sabemos que se está coordinando con otros colegios profesionales, es que si Piura está o no está preparada ante un eventual niño global, ¿no? Si bien es cierto, todas las perspectivas trazan que este podría acentuarse hacia fines de este año, ¿se están preparando? ¿Hay condiciones para mitigar o hay condiciones para prevenir en estos momentos? ¿O sigue siendo una preocupación latente esto? Es una preocupación latente porque las autoridades han estado solicitando presupuesto, ¿no? Se ha aprobado un decreto de urgencia de 1.200 millones de soles para varias regiones, entre ellas Piura. No creemos que también por los tiempos se hagan en forma adecuada, se van a dar de aquí tal vez unos procesos adecuados y no sabemos qué tipo de obras podamos tener en ese tiempo de urgencia. El río Piura está bastante colmatado. Si antes decían que con 1.900 metros cúbicos se podía inundar la ciudad, con toda esta colmatación de estas lluvias, tal vez con 1.600, 1.700 metros cúbicos, ya Piura podría ser inundada. Y todavía no se ha empezado la fase de colmatación. Entonces, más allá de eso, más allá de que el tiempo es bastante corto, creemos que de aquí va a suceder lo que siempre pasa en épocas de lluvias. Estas disputas políticas, estas tiradas de dedo en las que las autoridades locales van a decir es culpa del gobernador, el gobernador va a decir es culpa del gobierno central, el gobierno central va a decir es culpa de las autoridades locales, y todos se van a tirar la pelota, José. ¿Por qué? Porque simplemente estamos ya a fines de junio y estamos iniciando julio y nos queda julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, menos de medio año para afrontar todo esto. Y la verdad, con la burocracia que se vive en el gobierno, con la lentitud y con la ineficiencia con la que se hacen obras en 6 meses, es complicado que se avance a hacer esas obras de prevención que tanto se anuncian. La ministra, no recuerdo, creo que de Vivienda en su momento dijo, Piura se va a inundar sí o sí. Simplemente aquí hay que mitigar daños, hay que minimizar los impactos.
Y aunque suene duro, creo que es la verdad, ¿no? Hay que minimizar todos estos impactos y por parte de las familias también es importante que ellos prevengan. Es importante que ellos comiencen ahorita una fase de ahorro de sus ingresos, que no hagan esos gastos vanos que quizás se hacen o que se puedan evitar también, porque cuando hay lluvias, como les dije, también saben que se viene un periodo de escasez. Cuando hay escasez, hay inflación, incremento de precios y no alcanza la plata para hacer esas compras. Entonces es importante que también las familias vayan poniendo su parte, vayan teniendo sus ahorros, vayan teniendo sus kits de prevención, sus kits de alimentos, porque quizás se vienen épocas complicadas, pero también, o sea, es importante que el ENFEN, la entidad que da esos anuncios oficiales, se manifieste públicamente y abiertamente sobre los impactos que esto puede tener, recomendaciones, que haga comunicados oficiales. ¿Por qué? Porque en redes sociales estamos viendo muchos fake news, mucha información falsa y que eso ahorita hace que la gente, si está en Piura afectada emocionalmente, psicológicamente, los afecte mucho más con información falsa. Entonces es importante que las autoridades oficiales emitan comunicados e información oficial para que estemos también al tanto de cómo va este proceso hacia el posible fenómeno del niño global y también sus impactos que podamos tener. Bueno, ¿qué podría pasar ya en términos de economía si en el primer trimestre, de acuerdo a las estimaciones que ustedes trazan desde el Colegio de Economistas, se ha perdido 1.000 millones de dólares? Si es que no se hace nada en medida preventiva hacia fin de año, ¿cuáles pueden ser los riesgos en términos también de economía, sin ser alarmistas, sino muy realistas? Sí, por ejemplo, en el año 2022 el INEI ha registrado un nivel de pobreza en la región de 30.4% y de 3.4% en pobreza extrema. Hablamos cerca de 34% entre pobreza y pobreza extrema. Esto podría incrementarse quizás al 37%, o sea, 37 de cada 100 ciudadanos podríamos estar en condición de pobreza monetaria si es que este fenómeno del niño impacta en el bolsillo de las familias piuranas, ¿no? Entonces, uno, el incremento de los niveles de pobreza; dos, la pérdida en cuestión de calidad educativa, porque en tiempos de lluvia, en tiempos en donde aislamiento, de inundaciones, tal vez las clases se vuelvan nuevamente virtual y sabemos que en las zonas rurales, zonas como Huancabamba, Ayavacas, la Sierra de Morropón, la conectividad no es tan buena. Las familias no tienen los equipos adecuados para hacer sus clases virtuales. Entonces, esas zonas, justamente que son zonas de pobreza con menos educación o con educación de baja calidad, vamos a tener a futuro más gente pobre, más gente en pocas condiciones de tener un mejor empleo, un mejor ingreso, y eso nos afecta. Entonces son productos o son situaciones que nos van a afectar en el largo plazo en cuanto a la calidad de vida de la población, en cuanto a los niveles de pobreza y en cuanto a infraestructura, que vamos a estar quizás y no bien conectados, que vamos a estar aislados. Y como te dije, para mí se viene una época de conflictos sociales y tiraderas de pelota entre autoridades de quién tuvo o no la culpa. Ahora, tú mencionabas hace unos instantes que siempre la pelota se la trasladan entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, ¿no? ¿Cómo está marchando la ejecución de gastos para el tema de mitigación en cuanto a gobiernos subnacionales, región, gobiernos provinciales o gobiernos distritales? ¿Se está manejando de la mejor manera el gasto presupuestal o nuevamente tenemos ese problema? Sí, hay zonas a nivel de ejecución presupuestal. Es importante que la población sepa que el crecimiento económico se debe a la inversión pública, a la inversión privada, el consumo de las exportaciones netas. La inversión pública viene por el lado de los gobiernos locales y regionales y su ejecución presupuestal. Hay zonas como Sechura, zonas como Ayabaca, donde quizás están en menos del 15% de esa ejecución presupuestal para proyectos y obras, ¿no? Y esto pues hace que la gente diga, caramba, estamos a mitad de año, se va ejecutando menos del 15%, ¿qué esperamos de aquí a finales de año con esas alarmas de lluvias, con esta ineptitud también y dejadez de muchas autoridades
que no están haciendo esas obras que se necesitan, ¿no? Que a pesar de que tienen presupuesto, como te decía, echan la culpa a las autoridades diciendo, oye, quiero más presupuesto para tales proyectos. Caramba, y la población se dice, ¿y tu presupuesto que tienes? ¿Tú lo estás ejecutando ahorita? ¿No? Si tienes tanto de ingreso, tanto de presupuesto, ¿por qué no lo ejecutas y sigues pidiendo más y más? Entonces, son temas contradictorios que ya estaremos también sacando en este boletín económico de fin de mes, cómo está la ejecución presupuestal. Y eso nos va a servir de termómetro para saber cómo están las autoridades, cómo están aquellas personas, alcaldes o gobernadores que piden plata, teniendo plata que no se gasta, ¿no? Entonces, hay aquí una nueva tarea para las autoridades y para los economistas, que presentaremos justamente este informe, José, a fines de este mes, en 11 días, estamos presentando ya un ranking y una evaluación de los gobiernos locales y regionales. Muy bien, entonces vamos a estar atentos, Raúl, a este barómetro, ¿no?, de la ejecución de gastos que está presentando el Colegio de Economistas en Piura, ¿no? Interesante para poder medir si la gestión, sea regional, sea provincial o sea distrital, está cumpliendo con la ejecución del gasto público, sobre todo en una situación de emergencia. Yo te agradezco como siempre la amabilidad, Raúl. Ha sido un gusto conversar contigo. A fin de mes, compromiso de conocer este barómetro de ejecución de gastos. Muy amable. Muchas gracias, buenos días. Buen día. Conversamos desde Piura con Raúl Martínez Luna, decano del Colegio de Economistas, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.